6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio que se ha titulado Reinvención de la ciencia y la salud, aspectos sociales y políticos. Les damos a todos la bienvenida y empezamos con nuestros panelistas invitados. Nos acompaña el día de hoy Elena Bernal Rey. Ella es filósofa, tiene experiencia teórica y práctica en género y feminismo. Su interés es por la epistemología y la filosofía de la ciencia. Bienvenida, Elena. Hola. También nos Hola a acompaña todos. Natalia Acevedo Guerrero, es directora de Enfoque Diferencial de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, es abogada de la Universidad de los Andes de Colombia, es también magistra en Derecho de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, y su área de estudios son los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad y la toma de decisiones. También nos acompaña Alberto Aparicio, es investigador postdoctoral del Instituto Humboldt, es microbiólogo de la Universidad de los Andes con maestría en bioquímica de la Universidad de Sachems, me quedé así copiada, Saskatchewan, y en política de tecnología de la Universidad de Cambridge. También es doctor en estudios sociales de tecnología y ciencia de University College London. Estudia la conexión entre los estudios de la biodiversidad y políticas de bioeconomía y quiere entender la creación y captura de valor entre los ecosistemas y la biodiversidad. Bienvenido, Alberto. También está Leonardo Espitia, actualmente es el director de Valor y Acceso y Política de Amgen. Leonardo es médico de la Universidad Nacional de Colombia, salubrista público de la Universidad del Rosario y especialista en gerencia de mercadeo. Bienvenido, Leonardo. Hola, buenas tardes. Y por último, pues quien las acompaña la tarde de hoy, mi nombre es Sara Valencia, soy la directora del Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud de Bogotá, soy bióloga de la Universidad CES en Medellín y doctora en estudios de ciencia y tecnología de la Universidad de Edimburgo, y en los últimos años me he dedicado a estudiar la relación de las políticas de ciencia y tecnología en el área de salud con el desarrollo de innovaciones en el campo. Entonces, a todos bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, el conversatorio que tenemos el día de hoy tiene un título bastante sugestivo, como los organizadores lo han presentado, y habla sobre la reinvención de la ciencia y la salud, sobre todo en estos contextos de la pandemia, y es una invitación a que pensemos un poco más allá de los límites que tenemos hoy en día de nuestras políticas, y a partir de este nuevo contexto que estamos viviendo, cómo podríamos mejorar la ciencia y también la relación que tiene con las políticas en nuestra sociedad. Hay muchas lecciones que aprender en el momento de la pandemia. Se han dado discusiones nacionales sobre autonomía sanitaria, sobre nuestros atrasos tecnológicos, sobre qué tenemos que hacer para estar en vanguardia científica. También la articulación que se debe de dar a nivel nacional entre los tomadores de decisiones y los actores. ¿Y cómo vamos a hacer para hacer una producción ágil de conocimiento que dé respuesta a todos los desafíos que tenemos en este momento? No obstante, también hay una discusión de fondo y es sobre bienestar. ¿Cómo es que estamos pensando el bienestar de nuestra población, la salud mental? Como todas las discusiones de la pandemia van a llevar a que tengamos una sociedad menos inequitativa, que ya tiene unos altos niveles de corrupción y de confianza, y que también esa inequidad lleva a que los estragos que estamos viviendo de la pandemia no sean sufridos de igual manera por nuestra población. Entonces, ahí hay unas grandes discusiones que dar, porque en Colombia no todos estamos viviendo esta situación de igual forma. El año pasado, por ejemplo, tuve la posibilidad de visitar territorios a lo largo y ancho del país, y la desigualdad de nuestro país en salud parte por lo más básico: acceso de agua potable, saneamiento básico, acceso a electricidad. No solo se resuelven los temas de salud a partir de ciencia del siglo XXI, sino que el acceso a la ciencia del siglo pasado es fundamental para tener mejores condiciones de salud. Entonces, también es entender esa relación entre ciencia y sociedad, no solamente desde el punto de vista de la ciencia nueva, los resultados tecnológicos actuales y de vanguardia, sino de lo que damos por hecho en las ciudades capitales, que en algunos lugares de Colombia acentúan las brechas y la inequidad.
Entonces, también es una reflexión que nos hacen los invitados, las personas organizadoras, sobre qué entiende nuestra sociedad por ciencia, y es parte de la discusión que queremos dar el día de hoy. ¿Cómo nos estamos pensando en la ciencia y por qué hay una desconexión y una brecha entre la sociedad, y entendamos la sociedad por todas las personas que habitamos este país, y aquello que denominamos una ciencia que hacen otros, o el científico, o las universidades, o los centros de investigación? ¿De dónde parte ese fraccionamiento? ¿Qué pasó con la curiosidad? ¿Cómo una sociedad que debe producir conocimiento a partir de la curiosidad también se ha venido sesgando y dejando llevar por una generación de conocimiento basado en una productividad? Entonces, hay una reflexión sobre ciencia y curiosidad que es importante que avancemos el día de hoy. Y un poco también de las políticas. Realmente Colombia ha tenido una larga trayectoria de tener políticas distintas en ciencia y tecnología a diferentes niveles, tanto nacionales y municipales, en algunos lugares más que en otros, pero ¿qué pasa con su implementación? Tenemos ejemplos como la política farmacéutica nacional, que tenía un pedazo sobre el desarrollo tecnológico que no se ha logrado cumplir, o tenemos la política nacional de salud, y que antes hablábamos del MIAS, del modelo integrado de acceso a salud, que tenía un componente importante de investigación y gestión del conocimiento, y ahora Maite no lo tiene. Entonces también es cómo hacemos proyecciones a largo plazo de la ciencia en las políticas públicas y cómo es su implementación. Realmente hay una diferencia entre el discurso, la política, y en dónde queda parado en su implementación. Y por último, quisiera que hablemos sobre el valor social. ¿Qué significa valor en nuestra sociedad? Si estamos hablando de los valores sociales, económicos, ¿qué es lo que genera valor a partir del conocimiento? Porque si es solamente los discursos tradicionales de hacer ciencia porque aporta al desarrollo tecnológico y a la competitividad, a la productividad, o si cuando hablamos de salud también hay un valor social, una retribución a todas las personas que son los últimos beneficiados, tanto en la promoción como en el tratamiento, que es en donde más hay recursos y se destinan en este momento en nuestro sistema. Entonces, hablamos también de derechos y acceso a esas tecnologías, y entonces eso como enmarca la conversación del día de hoy. Entonces, para poder que cada uno de nuestros panelistas, que tiene una perspectiva distinta sobre este gran tema que nos ponen nuestros organizadores sobre esta reinvención de la ciencia y la salud y sus aspectos sociales y políticos, quisiera invitar a Elena que por unos 3 minutos nos comparta cuáles son sus reflexiones sobre estas discusiones actuales que tenemos sobre la mesa. Bueno, buenas tardes a todos. Muy chévere estar acá. Yo les cuento rápidamente, primero, por qué me interesa tanto este tema. Yo estoy terminando mi pregrado en filosofía, hice como una opción en economía y me interesa muchísimo el tema de filosofía de la ciencia, y pues es lo que tengo planeado hacer a futuro. Entonces digamos que me he ido como entrando al tema desde la academia en lo posible, y pues bueno, lo he mezclado mucho con un interés por la política y por los temas sociales, porque siempre me ha interesado muchísimo la política, sobre todo pues desde el feminismo y los temas de género, y esto como que llegó un momento en que se unieron los intereses como políticos con los intereses epistemológicos, y yo creo que eso es como algo que en este momento es muy necesario de pensar. Pues me pareció muy interesante como todas las preguntas que Sara estaba planteando ahorita, pues porque son realmente todas las preguntas que se hace la filosofía de la ciencia. Entonces, pues lo primero, o sea, la primera pregunta es como, ¿qué es ciencia? Pues los filósofos siempre nos preguntamos como qué son las cosas, y pues esa es una pregunta como ontológica, qué es el ser, qué es la ciencia. Y bueno, pues ahorita yo creo que sí, preguntarse esto es muy importante, porque la ciencia no es simplemente como ese artículo que sale en el periódico o en la revista con un estudio, entre comillas, científico que demuestra tal cosa, ¿sí? O sea, la ciencia se puede ampliar mucho más lo que se piensa como ciencia a un conocimiento empírico y comprobable, digamos, pues aunque las personas que estudiaron carreras científicas probablemente difieran de la definición como que le damos en filosofía, pero el punto es que puede ser mucho más amplia la ciencia,
que simplemente pues, los estudios. Y sobre todo, creo que lo que he reflexionado acerca del tema es que tiene que tener pues como un componente social, en el sentido que no se trata de cualquier descubrimiento como en áreas pues de interés privado, sino que realmente tiene que ser un interés público para estar en comunicación con la sociedad, pues sobre todo en este momento, pues porque lo que se necesita ante nada es que la ciencia le sirva a la sociedad para poder resolver como los problemas que se nos están presentando. Entonces, bueno, pues yo realmente me he hecho muchísimas preguntas acerca del tema de la ciencia, pues como asunto social, qué significa la dimensión social de la ciencia, qué es la ciencia, pues como qué es y qué no es ciencia y si otros tipos de conocimientos se pueden considerar científicos y pues dónde está esa línea. Y bueno, pues preguntas sobre la divulgación y la comunicación que también me parecen claves y sobre el tema político, y es que la ciencia pues más allá de ser neutral y más allá de ser un conocimiento objetivo y etcétera, pues está conectado con valores, como dijo Sara ahorita, como con valores sociales. Y bueno, pues esas son las reflexiones que he hecho desde la filosofía de la ciencia y pues después les podré contar más como minucias. Muchas gracias, Elena. Seguimos entonces con Alberto. De pronto tus reflexiones sobre el conversatorio del día de hoy, sobre la temática propuesta. Gracias, Sara. Pues bueno, yo creo que planteas bastantes preguntas. La verdad es que este tema de ciencia, salud y sociedad es bastante amplio. Pues yo quería hacer algunos apuntes, empezando porque cuando hablamos de políticas ha faltado mucho políticas de largo alcance, como tú dices, que trasciendan gobiernos. Yo creo que para esto se necesita que la ciudadanía sea mucho más consciente sobre la importancia de la ciencia, que cobre un rol en la agenda política. Esto está relacionado con preguntas más amplias sobre el rol del conocimiento, la posverdad, el rol de los medios de comunicación y sus agendas en la divulgación del conocimiento. Pero de esto hay que rescatar que necesitamos en todo sentido, tanto en salud como en ciencia, un empoderamiento de la ciudadanía, un empoderamiento del paciente, en el sentido de fomentar el pensamiento crítico y entender cómo la ciencia es algo que moldea a la sociedad y de alguna manera instituye relaciones entre ciudadanos, instituciones y el ambiente, y es tanto o más importante que la legislación misma, ¿no? En este sentido, pues hay que resaltar la importancia de la ciencia para la democracia, para tener ciudadanos críticos, pensantes, que se rijan por la toma de decisiones y así pues resaltar un poco más ese apoyo a largo plazo de la ciencia. Es clarísimo que hace falta apoyo financiero, eso es algo que se ha venido hablando durante décadas, pero no vemos resultados concretos. Hay que aumentar la investigación en ciencia en el país y fomentar adicionalmente el apoyo a empresas tanto startups o iniciativas de emprendimiento, como empresas que ya están formadas en Colombia. En Colombia hay algunos ejemplos exitosos, por ejemplo, Procaps es una empresa que ha tenido avances en materia farmacéutica. Y otro tema que quiero tratar es el que al hablar de estos temas no solo debemos enfocarnos en nuevas tecnologías, más investigación, sino el rol del marco legislativo y regulatorio. Es importante que sea mucho más amigable con inversionistas y mucho más amigable en términos de protocolos y papeleos. Es necesario que sea ágil, flexible, que se acomode a tendencias recientes. Por ejemplo, quisiera traer a colación el caso de los mosquitos a los cuales se les ha hecho ingeniería genética para que no se puedan reproducir y no puedan transmitir enfermedades como el dengue o malaria. Esto se ha estudiado, por ejemplo, en Brasil, y esto requiere unas nuevas maneras de gobernanza que resalten el papel de los ciudadanos en la toma de decisiones. Entonces quisiera dejar ahí y luego podemos profundizar más. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Entonces, las reflexiones ahora de Natalia Acevedo.
Hola, buenas tardes para todos y todas. Y pues concuerdo que has planteado unas preguntas bien interesantes y bien amplias. Pues yo voy a hablar como abogada, pero también como bioeticista o casi bioeticista, que es en lo que estoy ahorita. Y yo creo que para contestar la pregunta de cómo nos estamos pensando la ciencia, mi primera reflexión está relacionada con porque hay poblaciones que históricamente han desconfiado de la ciencia y de la medicina, sobre todo pues como mi campo de acción está más atado con la medicina, porque soy una abogada que ha trabajado con médicos y científicos toda mi vida, pero como quisiera plantear eso, como históricamente había unas relaciones de desconfianza y esa desconfianza está atada pues con una historia de abusos que hay que reconocer, de discriminación estructural hacia ciertas poblaciones, y el ejemplo que siempre me gusta poner es la desconfianza que siente la población de personas con discapacidad hacia la ciencia, hacia la medicina, porque sus vidas muchas veces han estado definidas por estos criterios y sus derechos han sido negados muchas veces con la excusa de criterios médicos y científicos. Ejemplos de cómo, por ejemplo, la investigación científica también se ha ganado digamos, la desconfianza de las poblaciones, y en parte eso tiene que ver con casos de estudio clarísimos donde científicos han usado a las poblaciones como a la población afroamericana, a la población de personas con discapacidad, y de hecho de esa historia de abusos nace la bioética. La bioética hoy la tenemos como una disciplina porque surgió de una reflexión de no podemos seguir haciendo ciencia de esta forma. Y el último ejemplo, digamos, la última razón o la tercera razón para explicar por qué hay desconfianza tiene que ver con las disparidades en salud. Y pues hoy eso es algo que podemos medir cada vez más porque tenemos datos, pero lo que esta pandemia nos ha mostrado es que hay unas disparidades que se han agudizado, pero que ya existían y que están relacionadas con racismo, con xenofobia, con capacitismo y con muchas otras estructuras de discriminación. Y solo quiero darles pues como un dato rápido: la tasa de mortalidad por COVID en el Bronx es el doble de la tasa de mortalidad por COVID en Manhattan. Y eso estoy hablando ahí en el contexto norteamericano, pero si lo pensamos aquí, justo en estos días estaba viendo las cifras y las consultas más frecuentes de la población migrante venezolana en Colombia se relaciona con sífilis congénita, se relaciona con mayores tasas de suicidio, con mayores tasas de cáncer de muchos tipos. Entonces creo que cuando uno mira esos tres como ejemplos que he puesto, es fácil entender por qué hay una desconfianza de muchas poblaciones hacia la ciencia, hacia la medicina, y lo que quiero reflexionar más adelante es cómo reconstruir la confianza. Y yo creo que ahí la palabra que tú usaste, Sara, de la curiosidad, y también quiero hablar un poco de cómo la solidaridad y la incidencia pueden contribuir a esa reconstrucción de la confianza. Muchas gracias. Excelente reflexión también. Y ahora entonces vamos con Leonardo. Leonardo, hola. No te escuchamos. Aló, disculpen, ¿ya me escuchan? Ya, ahora sí. Sí, señor. Ok, bueno, disculpen. Buenas tardes a todos, a los compañeros del panel. Mis reflexiones tienen que ver seguramente un poco más con un ambiente más, digamos, como más pragmático, ya en el sistema de salud, que es donde más cerca estoy yo. Y parten no solamente, digamos, de la visión desde la empresa y desde la industria, sino también desde la visión del cuerpo médico, porque hablando en estos días justamente pues hablo permanentemente, por supuesto, con mis colegas médicos, y algo que me manifestaban y que me impactaba profundamente era su frustración en este tiempo, que no es solamente de este tiempo, sino que se desnuda a través de la pandemia del COVID, como que se desnudan una serie como de deficiencias y de cosas que ya estaban allí dentro del sistema de salud. Y manifiestan una profunda frustración, no solamente por sus condiciones laborales o por sus condiciones de ingreso, sino por no poder ejercer la medicina con todas digamos, con toda la libertad que quisieran.
libertad en el sentido de poder utilizar en los pacientes lo que la ciencia mejor ha evidenciado para ellos. Entonces, lo que ha hecho la pandemia es un poco como evidenciar esas deficiencias, también evidenciar algunas cosas seguramente buenas que se han logrado en el país, algunos avances en materia de cobertura y de protección económica para la sociedad, pero por otro lado, estas deficiencias que sin duda debemos acatar. ¿Y por qué menciono yo el sistema de salud en el marco de la ciencia? Porque para hacer ciencia en salud, pues se necesita tener justamente ese entorno bien cuidado. O sea, no podríamos pensar y no podemos ser ingenuos de pensar en que se deba desarrollar el campo de la investigación o la ciencia en salud si el sistema no funciona y si no permite, digamos, como un adecuado funcionamiento. Y no estoy hablando, digamos, con una visión puramente como derrotista o de decir que es que no se pueden hacer cosas interesantes. Yo creo que sin duda el país ha tenido unos avances y hay cosas muy interesantes con las que de las que nos podemos apalancar, pero todavía nos falta una visión de largo plazo en el sistema. Una visión que salga de la tradicional visión en la que nos hemos metido en los últimos años disculpen, una visión en la que nos hemos metido como de contención de costo y pasar a una visión un poco más de largo plazo. Tal vez más adelante podemos profundizar en eso. Gracias, Leonardo. Bueno, tenemos 4 posturas bastante complementarias, pero también desde puntos de vista diferentes. Uno desde la visión, muy desde la filosofía de la ciencia, el rol que tiene la ciencia en nuestra sociedad, y ya vamos también avanzando en una discusión sobre las políticas públicas, que es la reflexión que nos traía Alberto. Esas políticas desde la gobernanza de la ciencia, la financiación, el rol del marco regulatorio para hacer ciencia y también el rol de la ciudadanía. Y aquí es muy importante también lo que nos estaba compartiendo Natalia sobre esa relación entre las comunidades de práctica médica tradicional, en donde hay unas subcomunidades en donde se va generando por esas prácticas que ellos han tenido históricamente una desconfianza entre las comunidades médicas y una población en este caso que nos compartes de discriminación, y una reflexión que hasta ahora planteamos sobre la solidaridad y retornar esa confianza, pero esa confianza también parte y se basa en el sistema de salud, que es la reflexión que nos trae Leonardo, sobre cómo ese entorno se puede proteger, porque ese personal médico también son seres humanos vulnerables, son seres humanos que tienen y necesitan unas condiciones laborales, que están sometidos a un estrés, que además de eso tienen un conocimiento y que necesitan, frente a ese marco regulatorio también que de pronto no es igual al del marco regulatorio para hacer investigación clínica, pero que también requieren esa libertad para ejercer su conocimiento e implementar las mejores prácticas. Entonces ahí ya vemos como una tensión entre lo que es el sistema de salud del médico y su comunidad, y la implementación de prácticas y la generación de confianza alrededor de los pacientes, porque el sistema de salud es el espacio en donde nos encontramos al fin y al cabo pacientes y comunidad práctica médica para poder dar solución a unos temas de salud cuando ya hay una necesidad puntual. Entonces aquí recogiendo un poco esta discusión y tratando de enlazar para dar respuesta a esta pregunta que nos ponen ambiciosa de cómo se va a relacionar estos aspectos sociales y políticos donde llegamos al sistema de salud para poder tener una discusión de la ciencia también. Entonces, en el marco de esta discusión que tenemos, le quiero hacer una pregunta también a Alberto. Entonces ¿qué nos ha faltado y en qué nos debemos enfocar para lograr pasar de ese diseño de la política a una implementación? Ya hablamos de financiación, pero ¿qué más se necesita, Alberto? Gracias, Sara. Bueno, hablando del COVID, también hay un tema que quisiera resaltar y es cómo a nivel mundial había una red de monitoreo de virus emergentes, de posibles zoonosis. Creo que lo patrocinaba Estados Unidos, y este programa que venía desde hace algunos años había identificado, tengo entendido, algo más de 1.000 posibles candidatos de enfermedades que podrían convertirse en pandemias o enfermedades zoonóticas, de las cuales ha habido bastantes nuevos patógenos en las últimas décadas. Sin embargo, decisiones que se tomaron a nivel del gobierno de Estados Unidos, que en parte de financiar este programa, pues han
de alguna manera perdido una oportunidad de tener más fortalezas. Lo que quiero resaltar en este aspecto es que Colombia podría insertarse mucho más en estas redes internacionales y tener un rol mucho más activo en tomar decisiones y no tomar de alguna manera una postura de nosotros no podemos, no tenemos las capacidades para desarrollar ciencia, eso es muy costoso, nosotros nos acogemos simplemente a los estándares internacionales, se necesita un poco más de relacionamiento con actores externos. Y en este sentido, lo que quisiera preguntar es qué tipo de ventajas competitivas puede ofrecer el país, o alguna manera en que podemos ofrecer a esta discusión internacional. Hay un tema muy interesante, es el de la bioprospección y el estudio de la biodiversidad, que en Colombia siempre se ha hablado como un valor latente, como una riqueza. Realmente no hemos encontrado de alguna manera cómo aprovechar este valor que creemos tener. Entonces, yo creo que hay que de alguna manera identificar esas áreas de oportunidad y de nuevo reforzar los mecanismos de gobernanza y pensar un poco más a largo plazo y a nivel holístico de cómo están diferentes entidades y diferentes aspectos concatenados. Muy bien. Leonardo, tú trabajas en la industria y en el área de la biotecnología. De pronto, ¿qué tendrías para compartirle a Alberto frente a su pregunta de qué ofrece el país como ventaja competitiva y en el tema de bioprospección y biodiversidad, donde hay una gran promesa política el año pasado, la misión de Sabios, cuando se cerró en diciembre? El tema final que habló la vicepresidenta fue el apoyo que le iban a dar a todo el tema de biodiversidad y el uso después de la exploración de Colombia Científica, de Colombia Bio específicamente, para poder que todo el conocimiento y de las moléculas que se habían identificado, poder escalarlas. Ahí, ¿cómo lo ves tú desde la industria? Pues yo creo que ha tocado, Alberto, un tema bien importante, que es el tema de la competitividad de país para poder desarrollar este tipo de ciencia, porque pues no es un secreto que para desarrollar ciencia se necesitan recursos y que esos recursos pues hay que buscarlos a nivel global, hay que buscarlos a nivel del mundo. Pero esos recursos no llegan, digamos, en automático porque se ponga una legislación o una regla, sino cuando los países son realmente competitivos. A mí me gusta mucho la aproximación en ese sentido de, tal vez la aproximación de Michael Porter, en ese sentido del diamante de la ventaja de los países, en el que no se queda solamente en los factores de producción, que son muy importantes, uno de ellos, sin duda, y para que llegue y para que desarrollemos eso, el desarrollo del recurso humano, y no hablo de tener recurso humano calificado, sino de un sistema de desarrollo continuo de recurso humano con el que se puede hacer investigación, sino de los otros que son, pues, tener una demanda, digamos, de mercado con un carácter exigente, definido, el tener también en el país, digamos, unos sistemas alrededor de la ciencia de la investigación, en este caso del sistema de salud, también muy sólidos. Yo creo que ahí tenemos también algo en donde apalancarnos para hacer investigación, sobre todo investigación clínica, y desarrollar también una serie de políticas que sean sobre todo predecibles. Creo que ahí nos ha faltado. Nos ha faltado en predictibilidad y en certidumbre jurídica para que lleguen más recursos al país también. Natalia, ¿te gustaría de pronto participar en esta pregunta sobre cómo ves desde las políticas públicas también, no solamente en el tema de desarrollo de productos, que es el enfoque que ha manejado Alberto, sino también desde estas políticas, tener a largo plazo una protección y garantizar derechos de acceso y a las diferentes poblaciones? Sí, yo creo que todas estas cosas a largo plazo, estas innovaciones, pues tienen que venir acompañadas de una redistribución, si no, digamos, nunca vamos a superar esas brechas existentes. Y yo creo que en estas discusiones que estamos teniendo hoy, digamos, para mí eso es lo que queda más al descubierto. O sea, hay poblaciones que necesitan que hagamos una redistribución como sociedad, pero también
desde la medicina y desde la ciencia, sino pues cómo vamos a superar esas brechas históricas. Entonces, como que cualquier perspectiva para mí de medida, tanto en la ciencia como de política pública, pues tiene que tener un criterio diferencial primero, y también tiene que tener un criterio de justicia social, sino pues digamos como que vamos a seguir perpetuando la desigualdad. Y yo creo que si algo nos enseña esta pandemia es que pues la desigualdad siempre ha estado ahí, sino que ahora quedó completamente al descubierto, y los indicadores de desempleo, de pobreza con los que nos vamos a enfrentar y con los que ya estamos enfrentándonos, pues requieren que tengamos una visión más hacia ese lugar. Una pregunta que tengo para Elena es cómo desde la sociedad civil se pueden aprovechar los espacios que se han generado de discusión alrededor de la pandemia para reinventarnos, promover o acelerar la ciencia en Colombia. Porque si algo ha pasado en la pandemia es que muchos temas que el año pasado por todos los movimientos sociales, algunos empezaron a emerger, se están consolidando en algunas comunidades, y tú has sido una voz activa desde los movimientos universitarios. Entonces sí quisiera también, que se enlaza con lo que nos estaba comentando Natalia de justicia social, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál sería tu reflexión? Bueno, pues con respecto a esa pregunta, lo primero que pensé es que pues es muy importante como mejorar el diálogo entre la sociedad civil, la ciencia y la política. Y como es un diálogo entre tres diferentes partes de la sociedad, que no es tan evidente. Digamos, la comunicación entre ciencia y política, como estábamos hablando ahorita, no siempre es fácil. Hay intereses diferentes en cada uno de los casos, y que las decisiones políticas lleguen a la sociedad y que la sociedad participe en ellas ya es difícil. Aún más es que, digamos, la sociedad civil participe en ciencia. Entonces, como que esta comunicación entre estos tres y este diálogo me parece pues que es lo más importante que se promueva, pues como cómo hacemos para divulgar la ciencia de tal manera que le llegue a la sociedad y que le llegue como al sector académico, pero no solamente a las personas que están dentro de la academia, sino que sea mucho más democrático, justamente para como evitar la desigualdad. Y es que la ciencia se ha concentrado de cierta manera en personas especializadas, en personas que tienen los recursos para acceder a ese tipo de conocimiento, y eso genera unas desigualdades en términos de conocimiento enormes. Entonces, pues la idea sería divulgar la ciencia de tal manera que sea accesible a todo el mundo, y eso va de la mano pues con una redistribución no solo económica, sino también como de conocimientos. Y además, pues la participación política es un tema que también se tiene que jugar ahorita, y es como pues el movimiento social, el movimiento estudiantil en noviembre, diciembre, estaba muy fuerte. De hecho, pues en parte como que hubo una comunicación entre el movimiento estudiantil y el nacimiento pues del Ministerio de Ciencia, y pues como ciencia y educación están muy conectadas siempre, y hay una presión social pues para mejorar las inversiones en estos campos, pero todo esto se está de cierta manera dificultando pues por la pandemia, ¿sí? Como que las prioridades son otras, y entonces tal vez se deja a un lado la participación de la sociedad en la política. Y eso, pues a mí me parece que la idea sería lograr un punto en el que la sociedad esté enterada de que se está como produciendo en términos de ciencia, pueda opinar y participar, y también pueda como pues estar enterada de qué se está haciendo en política. Obviamente esto es muy, muy difícil en un país tan grande como este, pero pues sí es muy importante para pensarse todos los aspectos sociales y económicos de la ciencia. Y bueno, pues estaba pensando que me recojo mucho en todo lo que dijo Natalia, y estoy muy de acuerdo pues en todo el tema también de la desconfianza, y es un tema que hay que trabajar mucho desde ciencia y política, como para que la sociedad civil pueda realmente como participar, tiene que primero confiar en la ciencia. Lo que mencionas lleva también a una reflexión sobre la apropiación del conocimiento. En algún momento, el doctor Ginás es un vocal frente a la educación en contexto. ¿Qué tanto la pandemia nos está permitiendo educar en contexto sobre enfermedades infecciosas? Esa también sería una pregunta
para ustedes su reflexión, porque pues los colombianos no estábamos acostumbrados a hablar sobre modelos epidemiológicos, sobre picos de la enfermedad, sobre estrategias de transmisión, de contención, que ya ahora hacen parte de pronto un poco más del diálogo. No estoy diciendo que todo el mundo lo maneje, pero está muy en el día a día de las personas, o al menos hacen preguntas de ese estilo para proyectar cómo va a ser la reactivación económica a nivel personal o en sus espacios laborales. Entonces, también un poco qué tanto este contexto ha permitido hacer reflexiones y que la gente aprenda desde su día a día sobre un área del conocimiento como son la salud pública y la epidemiología. Pues yo creo que sí, digamos esto como educación, divulgación son como dos caras de la misma moneda de cierta manera, pues porque como en este momento hacer educación no es solamente pues en el ámbito académico, como dije ahorita, no solo en los colegios y universidades, sino también como desde los medios de comunicación y desde como algo más democrático, y esto es muy difícil y además es muy complicado pues en una era como de posverdad en la cual la circulación de la información es tan rápida que es muy difícil como saber cuál es la información correcta. Natalia, ¿tú tienes alguna reflexión? No, quería reaccionar rápidamente a lo que dices frente a la participación en política, y yo creo que ahí hay una deuda, y esa es una de las cosas que estoy explorando ahorita. Y ¿cuál es el deber de los científicos y de los médicos, de los profesionales de la salud frente a esa participación en política? Mi argumento es que hay un deber ético de participar en política y de hacer incidencia. Y más cuando hay un contexto en el que hay políticas, leyes que están agudizando esa desigualdad y están causando afectaciones claras en la salud de las personas. Y el caso por excelencia es la salud de los migrantes. Entonces, en este momento, en Estados Unidos estamos viendo cómo hay normas, leyes y políticas que están poniendo en riesgo la vida de los migrantes. O sea, esa es como la situación. Y los médicos, entonces, tienen un deber ético de pararse y, uno, demostrar que esas políticas están afectando la salud de sus pacientes, y tienen el deber también de incidir para que eso cambie, incidir desde su disciplina. No les estamos pidiendo, mejor dicho, hacer demandas ante la Corte Constitucional, pero sí hacer acciones, y hay distintas formas en las que los médicos y los científicos también pueden participar en política desde su disciplina, además porque tienen un lugar privilegiado en la sociedad, y esos privilegios y ese estatus que da ser científico, ser médico, deben ser utilizados con el fin de cambiar las situaciones que están afectando a una población. Mi caso de estudio son los migrantes y por eso hablo con tanta emoción de eso, pero creo que aplica para muchas otras cosas. Y más adelante les puedo compartir ejemplos concretos de cómo los médicos y los científicos pueden hacer incidencia política todos los días desde su quehacer. No tienen que hacer nada extraordinario para hacerlo, y yo creo que de esa forma también podemos restablecer esa confianza. Sara, yo quisiera añadir algo. Estando, Sí, digamos, de acuerdo con Natalia, solamente para complementar algo, y es que a mí me parece que antes la pandemia, digamos, con todas obviamente las dificultades que ha traído, pero desde el punto de vista de momento político, pues es justamente una oportunidad, y es una oportunidad porque ha mostrado a una cantidad de gente que antes no se interesaba por el sistema de salud, ha mostrado la importancia de tener un sistema de salud que sea sólido y que sea resiliente ante las cosas que pasan, como esta pandemia, o como cualquier otra epidemia, o como simplemente el incremento en la incidencia de enfermedades crónicas en un país que está haciendo una transición demográfica y una transición epidemiológica. Entonces, yo sí creo que es deber de todos, y no solamente de los médicos, sino en general de todos los que estamos en este entorno, de poder aprovechar este momento para que como sociedad y junto con el gobierno, por supuesto, pensemos en un sistema más sólido, con mayores inversiones, con infraestructura, con mayores niveles de calidad, por supuesto también con los controles y demás que se requieran, pero creo que es un momento idóneo para ir por algo que hace un año, cuando hablábamos de salud, todo el mundo veía eso como una cosa secundaria. Hoy que vemos
que el sistema de salud era tan importante y que por un problema de salud se nos está yendo al piso la economía, creo que es un momento también para pensar en que la salud es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del país. Perfecto, Alberto, también tú tienes algunas preguntas y comentarios. Gracias, Sara. No, quería hablar un poco que me parece muy interesante lo que ustedes mencionan de cómo la pandemia se convierte en una oportunidad para acercar a la gente, al público, a la ciencia. Y me parece que lo que ha hecho es exponer unas grietas que siempre han estado presentes, o más que grietas, unas inestabilidades de la ciencia como una actividad social. Entonces, de alguna manera se ha criticado mucho los resultados de diferentes modelos, diferentes interpretaciones. En una época era importante no era importante usar máscaras, ahora sí es importante. Y esto nos deja ver cómo la ciencia es un proceso que se va construyendo sobre la base de evidencia, sobre la negociación e interacciones entre investigadores. Y me parece que ha sido muy valioso acercar de nuevo a las personas a la ciencia. Me llama mucho la atención cómo se ha vuelto algo en los medios casi de diario, esa interpretación de los modelos, interpretar gráficas, las curvas, habla de crecimiento exponencial, de platós, de ajustes logarítmicos, y una serie de nociones que tal vez no estaban tan presentes antes. Pues por ese lado me parece que ha sido una oportunidad muy valiosa, pero también creo que es una oportunidad para cuestionar un poco más la ciencia y todo lo que se mueve detrás. Por ejemplo, es importante cuestionar los modelos, con qué suposiciones se están realizando, quiénes los están analizando, qué calidad de datos está presente, qué se tiene en cuenta, qué no se tiene en cuenta en los modelos, cómo los modelos, pues ya es algo trillado, pero cómo cómo no buscan reflejar la realidad, sino son una herramienta para pensar sobre la realidad. Y pues en este sentido, de nuevo, es importante ver cómo acerca la pandemia de la ciencia, cómo es un elemento para cuestionar sus suposiciones y cómo diferentes entes movilizan diferentes formas de hacer ciencia. Quería hacer un comentario muy breve sobre el tema de desigualdad en el territorio colombiano. Es un tema que está muy presente en las políticas públicas y casi que una prioridad, diría yo, en las políticas de ciencia y tecnología. Esta pandemia, por ejemplo, ha dejado ver, si no me equivoco, en Chocó entiendo que no habían unidades de cuidado intensivo, puedo equivocarme, pero esto pues claramente plantea una necesidad de pensar como país. Sin embargo, mi invitación es más a tratar de familiarizarnos más a cómo son los modos de vida de los territorios, qué tipo de relaciones llevan en su día a día y buscar oportunidades de crecimiento que sean afines a los modos de vida y a lo local. Entonces, no buscar que el gobierno lleve el desarrollo o imponga de alguna manera modelos productivos en las regiones, sino entender cómo funcionan y cómo podemos crear de alguna manera una armonía de país que permita surtir necesidades sin necesariamente ceñirnos a un modelo de desarrollo pues que claramente no ha funcionado. O lo que se ve como un modelo colonial, ¿cierto? No es solamente hablando de los países o norte-sur, sino también del centro a la periferia, en este caso, de los lugares más desarrollados. Y tenemos un contexto. Sí, de acuerdo. Como tú bien lo decías ahorita, que la ciencia al final es una actividad social, es una actividad que se hace a través de comunidades que se van revalidando a medida que diferentes hipótesis y nueva evidencia se va construyendo. Entonces, esa ciencia también como una dinámica y una construcción, también hay que entender que la ciencia debe de incluir los contextos y las poblaciones en el cual el conocimiento para esas comunidades se está haciendo, no solamente un asunto mesiánico que debe ser unos expertos que llevan el conocimiento a un lugar. Y frente al tema, enlazándolo también con los modelos y el medio y el papel que tienen los medios de comunicación, hay una pregunta que hace Juan Sebastián Osorio y es sobre, en las agendas políticas también se está hablando sobre la cuarta revolución industrial y por ejemplo en Bogotá ha sido
muy fuerte el papel que ha tenido la alta consejería de las TICs articulando las diferentes estrategias al interior de la Secretaría de Salud, por ejemplo, para los modelos, todo el equipo de TICs que hay alrededor en la Secretaría, las unidades de análisis, el trabajo que se ha hecho también con las universidades para hacer análisis. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la incidencia que tiene la cuarta revolución industrial en el sector salud y si esto aumentará la brecha en la desigualdad? No sé si esa desigualdad, Juan Sebastián, la pone en términos de territorio o desigualdad en términos de ingresos económicos, pero es cierto que las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel muy importante ahora en la toma de decisiones en salud. Entonces quisiera escuchar de pronto, Leonardo, ¿tú qué reflexión tienes al respecto? Bueno, pues sí, sin duda tiene una influencia gigantesca. O sea, la capacidad que tiene un país o la capacidad que tiene un sistema de recolectar data, de recolectar información, de poder organizarla y de poder divulgarla, sin duda es un atractivo muy importante para el que quiera hacer investigación. Eso atrae necesariamente investigación, atrae necesariamente recursos. Entonces, el desarrollo de esos sistemas sin duda es absolutamente determinante. No por sí solo, porque, digamos, poder desarrollar y poder, digamos, hacer innovación, porque un poco a veces se habla de transferencia tecnológica, pero a veces hablamos más de innovación pura. Para poder hacer innovación pura necesitamos muchísima información, de manera que es importante. Insisto, no solo eso, el recurso humano, insisto, como ya lo había mencionado antes, y otros temas que a veces son polémicos, pero que han mostrado en la evidencia ser absolutamente efectivos para generar ciencia e innovación en un país, como el tema de propiedad intelectual, la protección a la propiedad intelectual. Alberto, ¿tú tienes algún comentario de esta pregunta? Sí, bueno, por un lado, la propiedad intelectual, eso es claramente importantísima. Yo creo que podemos dedicar un espacio entero a hablar de eso. Yo quería realizar dos apuntes sobre la cuarta revolución industrial. Por un lado, pues, oportunidades clarísimas. Se me vienen a la mente, por ejemplo, telemedicina, la sofisticación de bases de datos, capacidades en identificar patrones de causas de enfermedades, o sea, una serie de oportunidades se vienen, pero me preocupa mucho las nuevas dinámicas que esto genera en términos de relaciones entre la ciudadanía y el Estado, de nuevo, aspectos sobre privacidad y aspectos sobre una responsabilidad que ahora recae en el individuo de gestionar su salud, de alguna manera saber mucho más sobre los riesgos, por ejemplo, que puede tener a nivel genético o simplemente, por ejemplo, perder el acceso a ciertas tecnologías porque algunas tecnologías no van a estar disponibles para todos. Plantea una serie de retos que es claramente importante que tengamos en cuenta. Natalia, al respecto, también sobre la tecnología y salud, ¿tú cómo lo ves desde el área que tú has venido trabajando, que es también acceso de una población discapacitada? Pues estoy de acuerdo con el último comentario. Creo que, digamos, el reto siempre de la tecnología es que llegue acompañado de unos criterios éticos claros, y de hecho eso es lo que estudia la bioética, como siempre se causa, digamos, se busca el bienestar, no se causa daño, se actúa de forma justa y se mantiene la autonomía de las personas. Yo creo que la tecnología puede ser un catalizador de la autonomía si se hace bien, ¿no? Y creo que ahí también hay que pensar en aquellas personas que no tienen acceso, que no han tenido acceso a las anteriores revoluciones y las brechas que hay de acceso, por ejemplo, a la tecnología digital en una ciudad como Bogotá. Ahora ni pensemos en otras regiones del país. Y creo que, pues, frente a la discapacidad, creo que es una población que ha sido históricamente segregada de todo y la tecnología no es una excepción de eso. Entonces, por un lado, tenemos
personas con discapacidad, con tecnologías muy avanzadas y cada día, y eso pues se puede entender como un ajuste o como un apoyo para su inclusión plena en la sociedad, pero por otro lado tenemos personas con discapacidad que ni siquiera tienen acceso a la ciudadanía o no se reconocen como sujetos de derecho ni siquiera. Entonces creo que, digamos, como mi mensaje siempre es como pensar cómo esto no agudiza esas brechas o cómo esto sirve para sacar a ciertas personas de aquella desigualdad, siempre que se haga pensando en cómo se aplica de forma ética. Elena, ¿nos quieres compartir alguna reflexión sobre esta relación entre acceso, cuarta revolución industrial, tecnología y salud? Sí, bueno, pues creo que los dos aspectos fundamentales en los que he estado pensando, como con las anteriores intervenciones con respecto a la tecnología, es pues el aspecto político y el aspecto ético. Y pues en el aspecto político me parece que pues el tema de la tecnología es como muy importante para pensar como sí, pues como en el tema de la privacidad, pero pues no solamente, como o sea, en el tema del poder político en general, como nuevas tecnologías implican también nuevos poderes y quien tiene acceso a ese poder es muy importante como pensarlo antes de la creación de las nuevas tecnologías, como que lo que hemos venido hablando y es que la ciencia y la tecnología no están separadas de la sociedad, no se producen de manera lineal, simplemente se construye pues como en términos, no sé, de progreso, desarrollo, sino que están conectadas pues con ciertos intereses y con ciertos grupos. Entonces, digamos, quién tiene acceso a esas tecnologías y para qué las va a utilizar, es muy importante que se tenga en cuenta antes de simplemente pensar como en un desarrollo de las mismas. Entonces, pues sí, como hay que ser pues muy cuidadoso con el tema de cómo si se va a usar estas tecnologías a favor o en contra de la sociedad civil y si se va pues a limitar como la privacidad y la libertad o si al contrario pueden ayudar para mejorar estos aspectos y ser más democráticos. Y en términos éticos, pues Natalia podrá decir más cosas que yo, pero también pues es muy importante hacer la reflexión acerca de pues como pues el uso de esas tecnologías no es solo político, sino también tiene dimensiones éticas de el bienestar, pues que tienen repercusiones en el bienestar de la población. Y si hablamos entonces de reinvención, que era parte de la invitación que nos hacían los organizadores a pensar esta reinvención de la ciencia y la salud, ya que nos quedan 5 minutos de este conversatorio, es que deberíamos de reinventarnos. Ahorita hay un mensaje de Juan Sebastián Osorio sobre, bueno, cómo toda esta discusión se ve reflejada en nuevas políticas. ¿Qué más nos deberíamos de reinventar entonces a partir de toda la conversación que hemos tenido para que cada uno cierre con un último minuto de conversatorio? Si quieres, Alberto, puedes iniciar. No, yo creo que es una pregunta clave y como yo creo que más que reinventarnos, lo que yo le apuesto o lo que yo insistiría es volver a lo esencial, o volver a ciertos aspectos que han sido olvidados y recordar de alguna manera que lo que hablábamos antes de las brechas, la desigualdad, cómo la pandemia ha afectado a diferentes poblaciones de manera diferente. Hay que volver a poner el lente en tratar de balancear un poco el juego, crear políticas que sean más, no diría, más inclusivas, pero que traten de ser más estructurales, entender que la salud es de alguna manera el resultado de muchas otras cosas que están bien, cuando la nutrición está bien, cuando la agricultura va bien, cuando el sector productivo está bien, todo esto de alguna manera contribuye a una salud y a una ciudadanía mucho más sana. Entonces, creo que más que encontrar oportunidades en esto es mirar hacia atrás y ver qué se ha dejado atrás. Gracias, Alberto. Natalia. Bueno, pues yo quiero reiterar el punto por estos días escuchamos la palabra solidaridad en cuanto a locución presidencial, campaña benéfica, en fin. Y yo creo que hemos desdibujado mucho qué significa la solidaridad. Y yo creo que esa sería una ciencia con solidaridad, medicina con solidaridad, que al final es esta práctica compartida en la que redistribuimos cargas
y yo creo que la solidaridad debe ser un valor de la salud pública, y ese es entender cómo yo estoy conectado con ese otro, con ese migrante, con esa persona con discapacidad, con ese habitante de la calle, y no porque por el riesgo, por ejemplo, ahorita que estamos en una pandemia, no solo por el riesgo que esa otra persona puede implicar para mí, sino porque al final entender las determinantes es entender esa interdependencia de todas las personas como sociedad. Y yo creo que una forma concreta en la que los científicos y la medicina y los que estamos en este camino podemos manifestar realmente esa solidaridad más allá de lo discursivo es haciendo incidencia, y esa es como mi invitación. Y hay muchas formas de hacer incidencia, diseminando los resultados de la investigación con las poblaciones que más lo necesitan. Entonces hay una invitación también a cómo diseminamos esos resultados, participando en la construcción de políticas públicas, y eso no es una cosa por allá elevada, y hay personas que estamos dedicadas a hacer ese puente entre la ciencia y la política, mandar comentarios, participar como desde sus redes sociales. O sea, yo creo que ya no podemos dejar de seguir diciendo que la ciencia y la medicina no son políticas, porque sí lo son. Y eso no significa que perdamos la objetividad, significa ser más reales frente a lo que está atravesando la medicina y la ciencia, y es evidenciar estas cosas. Y por último, el rol que tienen ustedes, científicos, médicos, en empoderar las poblaciones, porque ustedes tienen un acceso único a la población y pueden evidenciar cosas y mostrarle a la sociedad lo que está pasando con esas poblaciones. Y yo creo que eso también es hacer incidencia. No se necesita ser abogado, no se necesita ser político, uno puede hacer incidencia desde otros campos, y yo creo que esa es una manifestación concreta de la solidaridad que podemos hacer hoy a propósito de todo lo que está pasando. Perfecto, Leonardo. Y luego, muy corto, Elena, para cerrar. Yo termino con tal vez dos reflexiones, algo que no había mencionado pero que me parece importante, y es que he hecho todo este diagnóstico y de las cosas que no están funcionando, creo que también hay cosas en las que nos podemos apalancar en Colombia para progresar. Y específicamente en el campo de la salud, yo creo que tenemos algunas condiciones importantes para poder hacer investigación clínica. Tenemos en medio de la inequidad, que comparto plenamente lo que han dicho los demás participantes, pero en medio de eso también tenemos unos hospitales de altísima calidad que siempre salen en los rankings entre los mejores de Latinoamérica, con profesionales de también altísima calidad, y creo que hay ahí un fundamento para poder hacer investigación clínica. ¿Qué falta? Claro, regulación, como mencionaba Alberto al principio, agilidad en los trámites, incentivos para poder hacer investigación, pero creo que no partimos de cero, hay de dónde partir. Y por último, reiterar la invitación a que todos, como dice Natalia, de alguna manera, desde nuestra posición, hagamos incidencia para que le demos el valor a los sistemas de salud y a los sistemas de ciencia que realmente deben tener en la sociedad, y que de esa manera logremos que los recursos que hoy en día se están invirtiendo en otros campos que de pronto no son tan fundamentales, lleguen al sistema de salud y generar ese círculo virtuoso de recursos, inversión, más recursos y poder progresar en ese sentido. Gracias, Bueno, Leonardo. Rápidamente, pues yo creo que, digamos, lo que me queda de esta conversación y en general de lo que he pensado es que la ciencia definitivamente es una disciplina pues social, no está aislada de la sociedad, sino que debe estar como en diálogo con ella, y eso pues es algo que han enfatizado mucho como las filósofas de la ciencia feministas, como que de ahí empezó esa conciencia de que la ciencia es una disciplina social. Y pues yo creo que todo el tema dialógico e interdisciplinario me parece muy importante, porque no es solo la ciencia, sino las ciencias sociales también y la economía, que tienen que estar en comunicación, pues para que podamos realmente como repartir recursos, pero también siempre estar conscientes de cómo prevenir y no solamente curar, desde también un énfasis político y de ciencias sociales. Bueno, a todos, gracias por sus reflexiones. Yo creo que nos queda muy claro que primero la ciencia es una práctica social con actividades políticas, que no está determinado por un grupo que ya sea científicos, médicos o académicos, o que lo hacen en una esfera. Todos pueden participar y tener incidencia en ella. Hay un proceso de apropiación también de ese conocimiento muy activo en este momento a partir de la pandemia. La solidaridad es fundamental para poder lograr una redistribución en las cargas, como le decía Natalia, en este momento que estamos viviendo, pero también para afrontar cualquiera de las vicisitudes que se
que vivimos como sociedad y que el conocimiento también nos pueda ayudar a dar una solución y una respuesta, o al menos encontrar un camino o unas nuevas preguntas para lograr una solución. Los determinantes sociales de la salud realmente son muy importantes, varias veces los conversamos acá, sobre el hecho de la inequidad también y el acceso que esa inequidad va generando con acceder al nuevo conocimiento, una gran discusión sobre la revolución industrial y cómo la tecnología también puede ser un agente de transformación y al mismo tiempo un espacio para continuar con brechas. Esperemos que no sea así, pero lo que sí es un hecho es que la política no es solamente un agente aparte que lo hace un grupo de personas, sino que también podemos tener incidencia en ella, haciendo un llamado a su construcción o a su implementación y de ahí generando una revolución de las pequeñas y grandes cosas. Así que gracias al equipo que nos invitó, a los organizadores, por este espacio, a todos ustedes por acompañarnos, a las personas que se conectaron y que también estuvieron con nosotros haciendo algunas preguntas y que estuvieron participando. Gracias por su tiempo y ojalá en algún momento podamos compartir nuevamente. Así que tengan una feliz tarde todos. No, sí, muchísimas gracias, Sara, Elena, Leonardo, Alberto, Natalia. Súper interesante. Creo que nosotros como científicos tenemos que aprender de todo lo que ustedes dijeron. Es muy, muy importante empezar a tenerlo en el radar y ir cambiando, no solo de nuestro lado, sino ir transformando sociedad desde todos los ámbitos que es necesario. Entonces, muchísimas gracias a todos. Y pues nada, esperemos que todo este análisis y toda esta reflexión ayude a cambiar y realmente reiniciar el mundo. Entonces, los dejo aquí. Vamos a tener un micro break ahora, un descanso de una pausa activa. Vamos a tener unos 20 minutos para que vayan estiren las piernas, se tomen un tinto, descansen un poco los ojos y ahorita seguimos con una conferencia súper importante en la que vamos a hablar de bioeconomía y biodiversidad. Estas son vistas de las recomendaciones que surgieron de la misión de Sabios, y por una de las personas que compuso la misión de Sabios en Colombia. Entonces es una conferencia muy, muy importante, muy interesante. Nos vemos ahorita a las 4:30 en punto, estaremos comenzando nuevamente. No se despeguen. Y sí, ya nos vemos. Chao. Un momento. Ay, sí, se me olvidaba. Vayan, donen, acuérdense, estamos haciendo una gran donatón para los Médicos Sin Frontera, que son nuestros héroes sin capa pero con bata. Actualmente estoy viendo aquí, ya tenemos más de 2.100 donaciones a nivel mundial. Sigamos apoyando y también vamos a apoyar con la Ideatón. Esta Ideatón va a ser procesada y se va a entregar en las Naciones Unidas. Sus ideas no se van a quedar en el aire. La idea es que lleguen para las personas que tienen que llegar. Entonces, pasen por esos dos lados en la plataforma, donemos, apoyemos con las ideas y reiniciemos el mundo. Nos vemos a las 4:30.